En el mundo de la fotografía, los lentes luminosos son de los más buscados, ya que son los que permiten enfocar a nuestro sujeto y lograr esos fondos desenfocados. Un lente luminoso son los que tienen una apertura muy grande, es decir, números como 1.2, 1.4, 1.8 y así. En este video te presentamos la sección de versus. En esta sección vamos a comparar diferentes equipos para que tú puedas llegar a la conclusión de cuál te conviene más. Para este video vamos a comparar tres lentes. El 50mm EF 1.2 de Canon contra el 50mm 1.2 RF también de Canon, y por último el lente 50mm 1.05 de 7 Artisans. A continuación haremos la comparativa entre los modelos RF y EF de Canon, al ser los más parecidos entre sí. El Canon RF 1.2 USM es el primer lente fijo que ha sacado Canon para la montura RF de cámaras mirrorless y actualmente no presenta competencia con esa montura nativa. Con eso dicho, el Canon RF 1.2 es en muchas maneras el sucesor espiritual del lente Canon EF 50mm, que ha estado disponible desde el 2006 para la montura EF. Aunque el Canon RF 1.2 no puede usarse con cuerpos de cámaras de SLR, el EF 50mm 1.2 sí puede usarse en monturas de la EOS R por medio de un adaptador de EF-AR. Esto es lo que lo hace que todavía sea una opción muy viable en cuanto a que su precio es significativamente más bajo que el RF. En especificaciones, el RF mide 89.8 milímetros en diámetro y 108 milímetros en largo. La versión EF mide 86 milímetros en diámetro y 66 milímetros en largo. Esta gran diferencia de tamaño es por la cantidad extra de cristales que tiene el RF en comparación, 15 elementos contra 8 elementos del EF. Esta podría ser una ventaja para el EF porque es un lente más fácil de manejar en cuestión de su peso, 580 gramos, ya que el RF pesa casi el doble, 950 gramos. En situaciones donde tienes que hacer sesiones de larga duración, podría ser un pequeño factor, pero si quieres impresionar con un look más profesional, el estilo de diseño y tamaño que tiene el RF puede ser un factor importante para ti. En cuestión de características considerables, una función extra con la que cuenta el RF es que cuenta con un anillo programable con el cual puedes asignar varias funciones adaptables del menú de tu cámara. Pero el EF también podría contar con esta opción por medio de un adaptador de anillo. En esos casos depende de cuáles sean tus prioridades, ya que la diferencia más grande entre ambos sería el tamaño y el peso. Ambos lentes ofrecen un muy buen desempeño de autoenfoque cuando son usados en monturas EOS R, aunque reacciona un poco más rápido el RF para adquirir enfoque, en especial en situaciones de poca luz. Un aspecto esencial en los lentes fijos con grandes aperturas es la cualidad del bokeh o desenfoque. En la mayoría de las situaciones ambos lentes generan resultados muy similares. Es más ya una decisión propia de qué opción te gusta más a ti. Una de las más importantes diferencias que les puede interesar a los fotógrafos profesionales, hablando en particular de estos dos lentes, es la nitidez de las imágenes. Es donde el RF sí tiene una supremacía en lo particular contra el EF. Esas diferencias se empiezan a notar menos en aperturas más pequeñas, pero al final sí mejora el RF en este aspecto. Otros detalles como aberraciones cromáticas son menos notorias con el RF. En conclusión, estos dos lentes son muy similares. Las ventajas en desempeño se las lleva el RF. Y bueno, ¿en qué es mejor el lente Canon RF contra el EF? En la distancia de enfoque mínima. Serían 40 centímetros en el RF contra 45 centímetros en el EF. También dos hojas más de apertura, 10 contra 8. Y 0.04x mejor de factor de aumento, es decir, 0.19x contra 0.15x. Ahora analizaremos un lente de la marca 7 Artisans, el 50mm f1.05. Podría considerarse como un muy buen lente de carácter artístico con un precio muy razonable. El 7 Artisans 50mm f1.05 es un lente full frame que se presenta como una opción muy económica para un lente de gran apertura. Con él puedes hacer bellos retratos con buenas atmósferas.
Sus ventajas más grandes son el desenfoque de fondo para separar a tus modelos o sujetos a cuadro, creando muy bellos círculos de buque con una muy buena representación de color y un buen contraste. La nitidez de este lente es promedio para cámaras con resoluciones más grandes a partir de 60 megapíxeles, pero en cámaras de 24 megapíxeles funciona excelente. Cuenta con un diafragma de 13 hojas y un rango de apertura de f1.05 a f22. Manteniendo un buque circular en una gran parte del rango. Tiene una distancia mínima de enfoque de 57 centímetros. Su construcción interna es de 10 elementos divididos en 7 grupos. Tiene un diámetro de 65 milímetros y un largo de 100 milímetros, pesando 606 gramos. Es un lente muy bien construido, con una buena ergonomía para ser un lente manual y completamente mecánico. Esto le da la ventaja de ser un lente más duradero y más difícil de que se te descomponga. Aunque este lente me agradó bastante, tengo que comentar que el enfoque sí es algo complicado. En las aperturas más grandes tuve que revisar constantemente las fotos para verificar que estuvieran en foco. Aún así, el anillo de enfoque es suave y te permite hacer los ajustes necesarios. Lo mismo pasa con el anillo de apertura, haciéndolo una gran opción como un lente para video. En conclusión, ventajas entre los tres lentes. Canon RF 1.2, nítido, más rápido, electrónico, mejor diseño, mejor desempeño y un autoenfoque rápido. Canon EF 50mm 1.2, ligero, económico en comparación al RF, adaptable a varios tipos de monturas, electrónico y un autoenfoque rápido. Seven Artisan 50mm f1.05, duradero por ser mecánico, apertura mucho más grande, especial para proyectos artísticos, precio muy económico en comparación al EF y RF. Como pudiste ver, estos tres lentes son una excelente opción. Dependerá del uso que les quieras dar y de la situación para determinar cuál se adapta mejor a tus necesidades. Esperamos que te haya servido de mucho y no olvides suscribirte a nuestro canal y darle like a este video. No olvides también seguirnos en nuestras redes sociales como Profoto MX. Hasta pronto.